Religiones dármicas. Las religiones dármicas son un grupo de religiones que se originan en la India y comparten ciertas creencias y prácticas. El término dharma en sánscrito significa religión, ley natural, orden social, conducta adecuada o virtud, características comunes. Las religiones dármicas comparten varias características clave. Creencia en la reencarnación y el karma. La mayoría de las religiones dármicas creen en la reencarnación, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, y el karma, la ley de causa y efecto que determina el destino de un individuo en su próxima vida. Ética y moralidad. Las religiones dármicas enfatizan la importancia de la ética y la moralidad, con un enfoque en la no violencia, la compasión y la búsqueda de la liberación del sufrimiento. Prácticas espirituales. Las religiones dármicas incluyen prácticas espirituales como la meditación, la yoga y la contemplación para alcanzar la iluminación o la liberación espiritual. Principales religiones dármicas. Las principales religiones dármicas incluyen hinduismo, la religión más antigua de la India, con una rica historia y una amplia gama de creencias y prácticas. El hinduismo es politeísta, con una variedad de dioses y diosas, y se centra en el concepto de Brahman, la realidad última y la fuente de todo. Budismo. Fundada por Siddhartha Gautama, conocido como Buda, el budismo se basa en las 4 nobles verdades y el óctuple noble sendero, que conducen a la liberación del sufrimiento. El budismo es no teísta, no cree en un dios creador. Jainismo, una religión antigua que enfatiza la no violencia absoluta y la liberación del ciclo de reencarnación a través de la práctica de la austeridad y la meditación. El jainismo es no teísta, no cree en un dios creador. Sijismo, una religión monoteísta fundada por Guru Nanak en el siglo XV. El sijismo se basa en la creencia en un solo Dios, la igualdad de todos los seres humanos y la necesidad de servir a la humanidad. Similitudes y diferencias. Aunque las religiones dármicas comparten algunas características comunes, también existen diferencias significativas entre ellas. Concepción de Dios. El hinduismo es politeísta, el budismo y el jainismo son no teístas, y el sijismo es monoteísta. Prácticas. Las prácticas religiosas varían entre las diferentes religiones dármicas, desde la adoración de ídolos en el hinduismo hasta la meditación y la no violencia en el budismo y el jainismo. Textos sagrados. Cada religión dármica tiene sus propios textos sagrados, como los Vedas en el hinduismo, los sutras en el budismo y el Guru Granth Sahib en el sijismo. Importancia cultural e histórica. Las religiones dármicas han tenido un profundo impacto en la cultura e historia de la India y el mundo. Han influenciado la filosofía, la ética, la literatura, la música, el arte y la arquitectura de la región. Conclusiones. Las religiones dármicas constituyen un grupo diverso de creencias y prácticas que se originan en la India. Aunque comparten algunas características comunes, también presentan diferencias significativas en su concepción de Dios, sus prácticas y sus textos sagrados. Las religiones dármicas han tenido un impacto profundo en la cultura e historia de la India y el mundo, y continúan influyendo en la vida de millones de personas en la actualidad. ¿Puedes proporcionar algunos ejemplos de religiones dármicas? Las religiones dármicas son un grupo de religiones que se originan en la India y comparten ciertas creencias y prácticas. Algunos ejemplos de religiones dármicas son: hinduismo, la religión más antigua de la India, con una rica historia y una amplia gama de creencias y prácticas. El hinduismo es politeísta, con una variedad de dioses y diosas, y se centra en el concepto de Brahman, la realidad última y la fuente de todo. Budismo, fundada por Siddhartha Gautama, conocido como Buda, el budismo se basa en las 4 nobles verdades y el óctuple noble sendero, que conducen a la liberación del sufrimiento. El budismo es no teísta, no cree en un dios creador. Jainismo, una religión antigua que enfatiza la no violencia absoluta y la liberación del ciclo de reencarnación a través de la práctica de la austeridad y la meditación. El jainismo es no teísta, no cree en un dios creador. Sijismo, una religión monoteísta fundada por Guru Nanak en el siglo XV. El sijismo se basa en la creencia en un solo Dios, la igualdad de todos los seres humanos y la necesidad de servir a la humanidad. Estas religiones comparten algunas características comunes, como la creencia en la reencarnación y el karma, pero también tienen diferencias significativas en sus prácticas y creencias. ¿Puedes explicar la diferencia entre el dharma en el hinduismo y el budismo? El término dharma tiene diferentes significados en el hinduismo y el budismo, aunque ambos comparten una raíz común en el sánscrito. En el hinduismo, el dharma se refiere al deber, la virtud y el orden cósmico. Es un conjunto de principios y reglas que guían la vida de un individuo y ayudan a mantener el equilibrio del universo. El dharma se considera un deber que cada persona debe cumplir según su casta,
etapa de vida y posición social. Se cree que seguir el Dharma conduce a la liberación del ciclo de reencarnación, samsara, y a la unión con Brahman, la realidad última. En el budismo, el Dharma se refiere a las enseñanzas del Buda. Es el camino hacia la liberación del sufrimiento y la consecución del nirvana. El Dharma budista se basa en las 4 nobles verdades y el óctuple noble sendero, que ofrecen un marco para comprender la naturaleza de la realidad y para alcanzar la iluminación. El Dharma en el budismo no se relaciona con deberes sociales o castas, sino con la práctica de la meditación, la compasión y el desarrollo de la sabiduría. En resumen, la principal diferencia entre el Dharma en el hinduismo y el budismo es que en el hinduismo se refiere a un conjunto de deberes y principios que guían la vida, mientras que en el budismo se refiere a las enseñanzas del Buda que conducen a la liberación del sufrimiento. Es importante destacar que el concepto de Dharma es complejo y ha evolucionado a lo largo de la historia en ambas religiones. Existen diferentes interpretaciones y escuelas de pensamiento dentro del hinduismo y el budismo que ofrecen perspectivas diversas sobre el significado y la aplicación del Dharma. ¿Hay algún tipo de camino o práctica específica que se siga para alcanzar el Dharma en cada religión? Sí, en cada religión dármica existen caminos y prácticas específicas para alcanzar el Dharma. Estos caminos varían según la religión y la escuela de pensamiento dentro de cada una. Hinduismo. El camino del conocimiento. Jnana Yoga se centra en la búsqueda del conocimiento espiritual a través de la meditación, el estudio de las escrituras y la reflexión profunda. El objetivo es alcanzar la iluminación y la unión con Brahman, la realidad última. El camino de la acción. Karma Yoga se centra en realizar acciones desinteresadas y con conciencia, sin apego a los resultados. Se cree que al actuar de manera correcta, sin egoísmo, se purifica el karma y se avanza hacia la liberación. El camino de la devoción. Bhakti Yoga se centra en la devoción a Dios o a una deidad específica a través de la oración, la adoración, el canto y la entrega total. Se busca la gracia divina para alcanzar la liberación. El camino de la práctica. Raja Yoga se centra en el control de la mente y las emociones a través de la meditación, el yoga y otras prácticas disciplinarias. El objetivo es alcanzar la concentración, la quietud mental y la sabiduría. Budismo. El óctuple noble sendero. Es un camino de 8 pasos que conduce a la liberación del sufrimiento y al nirvana. Los pasos son: comprensión correcta, pensamiento correcto, habla correcta, acción correcta, sustento correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. Las 4 nobles verdades son la base del budismo y describen la naturaleza del sufrimiento, sus causas, su fin y el camino para alcanzarlo. La meditación es una práctica fundamental en el budismo que ayuda a desarrollar la atención plena, la concentración y la sabiduría. Jainismo. Los 5 grandes votos son principios éticos que guían la vida de los jainas: no violencia, no mentira, no robar, no posesión y no apego. La austeridad se practica para purificar el alma y alcanzar la liberación. Incluye prácticas como el ayuno, la meditación y la renuncia a los placeres materiales. La meditación es una práctica fundamental para alcanzar la iluminación y la liberación del ciclo de reencarnación. Sijismo. El camino del servicio. Seva se centra en servir a la humanidad y a Dios. Se cree que al servir a los demás, se purifica el alma y se acerca a Dios. La meditación es una práctica importante para conectar con Dios y alcanzar la paz interior. El canto de los himnos. Kirtan es una forma de devoción que se practica en las congregaciones Sikh. Estos son solo algunos ejemplos de los caminos y prácticas que se siguen para alcanzar el Dharma en cada religión. La búsqueda del Dharma es un viaje personal que requiere compromiso, disciplina y práctica constante. Recuerda que estas son solo algunas de las muchas prácticas y caminos que existen dentro de cada religión. Es importante investigar y explorar diferentes perspectivas para encontrar el camino que mejor se adapte a tus necesidades y creencias. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.